Saludos querida familia de YouTube, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Edgardo Soto. Soy pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Actualmente estoy de pastor asistente en la Iglesia Discípulos de Cristo en University Gardens en Río Piedras. Y este canal lo he creado para discutir la Biblia, discutir asuntos teológicos, hablar de preocupaciones que tal vez yo tengo. Y nada, espero que el primer video que hice les haya gustado. Por ahí viene una segunda parte de la historia de José, en la cual pienso tratar unos asuntos más amplios, porque sabemos que la historia de José no comienza ahí, sino que comienza en Génesis 12 con la historia de Abraham. Y creo que va a ser una buena idea trazar algunos hilos que se han estado desarrollando desde el principio. Así que eso viene pronto. Hoy voy a estar hablando con ustedes algunas notas del sermón que voy a dar mañana en la iglesia Discípulos de Cristo University Gardens, que va a estar basado en Mateo 22, versículos 34 al 40. Este va a ser, digámoslo así, un comentario de mis notas exegéticas, las cosas que encontré que me resultaron interesantes y que, bueno, tal vez ni siquiera pueda decir en el sermón, porque o son notas técnicas o sencillamente no las consideré relevantes para la discusión que allí voy a tener. Así que esto va a estar bueno. Eh, Quiero leer el texto de Mateo 22, versículos 34 al 40, que dice así: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarlo, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amén. Eh, este pasaje es muy conocido entre los cristianos, es un pasaje al que se alude con regularidad, y en parte tiene que ver con que el primer mandamiento que Jesús nombra es parte de la Shema, que es un texto judío muy conocido, y es central a la fe judía. Eh, Está en la primera parte de la Shema. Así que no somos ajenos a lo que este texto dice. Ahora bien, yo creo que el significado de las palabras que Jesús nos da puede ser más profundo de lo que usualmente asumimos. En primer lugar, quiero ubicar este pasaje en contexto. Eh, Estamos en el capítulo 22 de Mateo, y en el capítulo 21 Jesús entró en Jerusalén. Así que nos encontramos en las etapas finales del ministerio de Jesús, y dando una mirada somera podremos darnos cuenta que Jesús se encuentra en controversias constantes con los líderes de Israel. En el capítulo 21, verso 23, Jesús se enfrenta a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Luego Jesús dice algunas parábolas que básicamente son una crítica severa a estos líderes. Luego se discute sobre el tributo con los fariseos. Luego Jesús discute en el capítulo 22 con los saduceos acerca de la resurrección, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 23 Jesús hace una crítica severísima a los fariseos y los acusa de hipocresía. Así que esto es una controversia detrás de la otra, y el capítulo 23 termina con el lamento de Jesús sobre la ciudad de Jerusalén. Así que esta es una sección caracterizada por el conflicto de Jesús con los líderes religiosos. Y nuestro pasaje
se ubica después de esa controversia de Jesús con los saduceos. Y el texto comienza diciendo: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se reunieron en común acuerdo. Ya los fariseos se han caracterizado mal por el evangelista en los pasajes anteriores. Por ejemplo, en el versículo 15 dice: entonces se fueron los fariseos a deliberar cómo tenderle una trampa y sorprenderle en una palabra. Y lo mismo pasa en el versículo 35, cuando ese fariseo que va a preguntarle a Jesús lo hace para probarlo, y algunas traducciones dicen que para tentarlo. Así que fariseos con malas intenciones son los que se acercan a Jesús. El texto sigue diciendo que uno de ellos, intérprete de la ley, fue el que preguntó por tentarle. Eso de que es intérprete de la ley es importante, y ahí se utiliza un adjetivo en el griego que es nomikos. Déjenme corroborar aquí, que puede traducirse también como abogado. Sí, nomikos es un adjetivo. Nomikos, un abogado, un experto legal o intérprete de la ley en este contexto. Y esto es relevante porque eso lo que hace es ubicar la discusión de lo que Jesús va a hablar en el marco amplio de lo que los intérpretes de la ley hablaban en ese entonces, discutían en ese entonces. Y la pregunta fue: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? En ese entonces había una búsqueda por el núcleo, por el centro de la ley de Moisés. ¿Cuáles eran los mandamientos más importantes? ¿Cuáles eran los estatutos centrales y cuáles eran los secundarios? Y eso no tanto para decir que unos se debían practicar y otros no. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el asunto de buscar el centro, el tuétano, lo que hace la fe en su esencia más profunda. Así que esa discusión que este fariseo le plantea a Jesús es una discusión que ya se estaba llevando desde hacía tiempo. Y el hecho de que se diga que él es intérprete de la ley nos ayuda a ubicar la discusión en ese marco amplio. Y entonces llegamos a la respuesta de Jesús, que es el contenido en sí de esta sección. La primera parte está en los versículos 37 y 38. Y dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Jesús ahí está citando Deuteronomio 6:5, que es parte de la Shema. Y vamos a hacer referencia a eso en un breve instante. La primera pregunta que yo me hago de un modo hermenéutico es: ¿a qué Dios es que hay que amar? Porque en este contexto que vivimos no se me hace tan evidente de que todo el mundo sepa a qué Dios nos referimos. Y yo me acordaba de lo que se ha popularizado como el pensamiento o una idea de Christian Smith, quien él habló del deísmo moralista terapéutico. Y es esta visión contemporánea que se ha popularizado y que cuando uno pregunta a alguien al azar, pues que puede ser que sea la perspectiva que esa persona esboza o que vive, que básicamente establece que este Dios que existe es un Dios que usualmente no se relaciona con nosotros en la vida cotidiana. Por eso es deísta. Los deístas creían que Dios había puesto la máquina a correr y que la había dejado sola, ¿verdad? Y se había alejado del mundo. Sí existe, pero no se relaciona. Y así vive mucha gente, como si Dios no existiera, sabiendo que existe. Y eso pues es la parte deísta. Moralista, porque se piensa que lo que este Dios pide de ti es que tú seas una buena persona. Y yo creo que
Eso es muy popular también. Eh, la mayoría de las personas cuando tú les dices, mira, somos pecadores, bueno, alguien te podría decir, eh, yo soy una buena persona, yo no he matado a nadie, yo pago los taxes, cuido de mi familia, trato bien a mis hijos, tengo un buen trabajo, estudié, no hago mal a nadie. Y por ahí va la cosa. Es un Dios que exige que solamente seas una buena persona. Y ya una gran mayoría de las personas piensa que eso es lo que te garantiza, digamos, el cielo. Que a nivel popular también es una idea muy vaga, sin mucho contenido. Eh, Así que es una idea deísta, moralista y finalmente terapéutica. Porque entonces cuando las cosas se ponen mal, es que tú clamas a ese Dios y pides que te ayude, que esté contigo. Eh, y eso no necesariamente se opone a la fe, pero eso puede estar también en otras religiones y filosofías. Así que este Dios de la sociedad, de la cultura, de la televisión, de la radio, eh, no podemos asumir que sea el Dios cristiano, porque nuestro Dios no es un Dios deísta. Los cristianos no creemos que este Dios haya creado y se haya alejado de la creación. Creemos que este Dios está profundamente presente en el mundo, llevando la creación hacia un destino que él tiene, que tiene ya de antemano para los que lo aman. También este Dios no es moralista, porque no se trata solamente de ser buenas personas o de ser buenos ciudadanos. Se trata también de una respuesta humana a los actos gratuitos de Dios, eh, de una salvación que es por gracia, que sí exige una respuesta, pero que esa respuesta es posibilitada por el Espíritu y no por nuestros medios naturales. Eh, y pues hay obediencia, pero hay obediencia que es por gracia. Y finalmente, en el lado terapéutico, bueno, este Dios está con nosotros, pero nosotros no somos los que mandamos sobre Dios, sino que creemos que Él tiene su voluntad y nosotros nos insertamos en la historia que Él quiere crear. Y bueno, como pasó con Jesús, puede que eso implique nuestro martirio, puede que eso implique situaciones incómodas, puede ser que Él nos inserte en situaciones de sufrimiento para crear un carácter en nosotros. Eh, la vida cristiana no necesariamente es una terapia para vivir mejor. Al contrario, puede ser que el mandato bíblico eh, implique que en algún momento tengamos que pararnos con la espalda derecha y los hombros atrás y dejar que el mundo entonces nos haga mal de alguna forma, en la seguridad de que estamos obedeciendo a este Dios. Así que, ¿qué Señor es este que nos dice Jesús? Bueno, es, es el Dios de Israel, punto. El hecho de que Jesús cite Deuteronomio 6:5 implica de facto que estamos ante un Dios con una historia particular, un Dios que se ha revelado de modos particulares, y es a ese Dios al que se exige que amemos. Ahora bien, amar se puede pedir, amar se puede exigir. Esa es una pregunta legítima. Nosotros creemos que, ¿verdad? Usualmente creemos que el amor es una emoción, un sentimiento que nace desde el corazón, algo que es imposible que se cree por coerción. Y en efecto, si definimos el amor como ese sentimiento, esa pulsión natural hacia una persona, una cuestión de desearle hacerle bien, porque sí, porque lo sentimos, pues definitivamente ese amor es imposible que sea ordenado, que sea mandado. Pero mi intuición es que si ubicamos este pasaje en el contexto de Deuteronomio 6, pues nos está diciendo otra cosa. Le está dando
un tweak al amor que es particular de la Biblia y del Antiguo y Nuevo Testamento. Así que vamos a ver qué rápido, qué dice Deuteronomio 6 rápidamente. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Recordemos, estamos frente a un Moisés, con un Moisés que está frente a un pueblo que está por entrar a la tierra prometida, y Moisés está recordándoles, ¿no?, todo lo que Dios ha hecho y cómo es que ellos deben vivir. Y sigue diciendo en el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, etcétera, etcétera. Yo no sé si ustedes escucharon el mismo pasaje que yo, pero yo lo primero que noté cuando leí este relato es que la preocupación de este pasaje está en la obediencia a Dios. Este Dios se manifestó, se reveló eh, al pueblo de Israel, se reveló a Abraham, a Isaac, a Jacob, se reveló a Moisés, se reveló al pueblo de Israel en la tierra de Egipto, los libertó con mano poderosa, estuvo con ellos 40 años haciendo cosas maravillosas que la Biblia testifica. Y entonces en este punto, Moisés lo que está diciéndole al pueblo es, recuerden todo lo que Dios les dijo, guarden los mandamientos, guarden las palabras de Dios, recuerden que Dios es uno y recuerden amar a Dios con el corazón, con el alma y con las fuerzas. Así lo dice en el Antiguo Testamento. Y hay estudiosos que básicamente han llegado a la conclusión, por lo menos es la única perspectiva que me he encontrado, por ejemplo con John Goldingay, que él escribió el libro La teología del Antiguo Testamento, o con John Levenson, que escribió un librito que se llama El amor de Dios, The Love of God, que salió en 2016, que son libros relativamente recientes y académicos, y ellos básicamente lo que establecen es que el amor que aquí se promulga es un amor que está atado a la obediencia. Y yo diría más, ese asunto del amor está atado o se define o busca, más que todo, busca que en el proceso de obedecer a Dios involucremos la totalidad del ser. Jesús habla del corazón, que en griego es cardía, habla del alma, psique, que yo tengo ahí mi lucha sobre cómo definir esa palabra. Puede ser alma, pero yo veo más bien que es como el individuo que vive, refiriéndose a los actos, a lo que hacemos. Y por último, Jesús habla de la mente. Y ese término que se usa ahí es similar en significado al corazón. Así que puede ser que se estén utilizando dos términos para hablar de lo mismo. El asunto es que finalmente todo el ser tiene que estar involucrado en la obediencia a Dios. Y eso el pueblo de Israel lo sabía, ¿verdad? A veces tenemos esta visión dualista, más bien dicotómica, que enfrenta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y vemos el Antiguo Testamento como un libro que básicamente exige actos exteriores, actos que se ven, y el Nuevo Testamento se ve como un libro que tiende hacia la interioridad, hacia el corazón. Y yo creo que eso es falso. Ya en el mismo libro de Deuteronomio hay una tendencia
hacia el interior, porque ya los israelitas sabían que este asunto de uno dar leyes, este asunto de uno dar estipulaciones puede fácilmente convertirse en un asunto hipócrita. Eh, Puede convertirse en un mero show de apariencias, que es la crítica que Jesús le hace a los fariseos en Mateo. Pero entonces fíjense, vamos a ver un ejemplo en Deuteronomio 10, Deuteronomio, Deuteronomio 10, versículo 16. Esto es un ejemplo rápido. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Yo creo que eso ilustra muy bien lo que estábamos diciendo. Lo que se hace exteriormente tiene que estar de acuerdo a la actitud del corazón. Puede que haya una ambigüedad, ¿verdad? Sobre cómo entonces se crea ese deseo por agradar a Dios. Pero yo creo que James Smith está en lo cierto en este librito que él escribe que se llama You Are What You Love, de que los actos tienen la capacidad de hacernos rehabituar lo que sentimos. Nuestros actos tienen la capacidad de rehacer, de moldear nuestras emociones y nuestros afectos. Así que a mí no se me hace tan difícil pensar en esto, ¿verdad? Pues yo creo que cuando uno se encuentra con Dios y uno se da cuenta de que esto es verdad, de que hay algo real en esta noción de Dios, cuando uno se encuentra con esta idea que parece muy posible, pues uno no tanto ama la idea, pero uno cuando se encuentra con algo que es cierto, uno entonces sí tiene la capacidad de empezar a habituar la vida a esa verdad. Y entonces ahí entra la conducta, entran las costumbres. Por ejemplo, uno empieza a ir a la iglesia los domingos. Uno empieza a encontrarse con otra gente que cree lo mismo que uno. Uno empieza a escuchar sermones. Y bueno, cuando uno mira a ver, no solamente uno entró en un hábito de obediencia, uno también siente la obediencia. Uno desea obedecer. Es como el gimnasio. Uno empieza a ir al gimnasio y esos primeros días uno está esbaratado. Uno está que uno le duele todo, uno no quiere ir al otro día, uno no quiere levantarse de la cama. Porque uno siente el dolor, porque pesa. Uno sabe que el ejercicio hace bien, pero a uno le pesa. Pero ¿qué pasa al pasar de los meses? Bueno, cuando uno se queda tirado en la cama, la mente te dice, tienes que levantarte porque tenemos que ir al gimnasio. Porque eso nos hace bien. Y uno empieza a desear lo que al principio era un asunto pues de una idea que teníamos que pensamos que era correcta. Estaba diciendo que se unen los afectos y la obediencia, se unen. Y entonces nada, ese es el primer mandamiento de Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y si alguien tiene duda de que esto se transfiere al Nuevo Testamento, meramente recordemos que el Nuevo Testamento está lleno, repleto de mandamientos del Señor. En Juan 14:15 Jesús le dice a sus discípulos, ustedes me aman si obedecen mis mandamientos. También recordaremos que al final de Mateo, una de las estipulaciones de la Gran Comisión es ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Amarás al Señor, y este asunto de amar al Señor es amar al dueño, es amar al que tiene la autoridad de decirnos cómo vivir. Y eso es sumamente importante. Una cosa no está despegada de la otra. No podemos oponer la gracia a la realización de la ley.
ambas cosas van unidas en la fe. El Dios que nos llama, el Dios que nos escoge, el Dios que nos viene a salvar, es el mismo Dios que nos da la capacidad de vivir de una forma nueva. Así que nos entregamos a ese Dios, reconociéndole como nuestro Señor. El segundo mandamiento es una cita de Levítico 19:18, de una parte de Levítico 19:18, y Jesús lo dice así: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa expresión, amarás a tu prójimo, se repite en el Evangelio de Mateo en 3 ocasiones. Está aquí en el capítulo 22, verso 39. Está en el capítulo 19, versículo 19. Y en ese contexto está en el pasaje del joven rico. El joven rico le pregunta a Jesús: ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Y entre las cosas que Jesús le dice está: amarás a tu prójimo. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y entre los que Jesús menciona dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y finalmente también está en el capítulo 5, verso 43, que es una cita incompleta, porque Jesús está haciendo una aclaración del significado de la ley y enfrentando el pensamiento popular de la época a lo que la escritura sí dice acerca del mandamiento. Y ahí dice, por ejemplo, y ahí dice de forma particular: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y luego Jesús va a entrar al asunto de que hay que amar al enemigo de formas concretas, bendiciéndolo, haciendo bien a los que nos aborrecen y orando por los que nos ultrajan y persiguen. Gregory Boyd, en el libro de La crucifixión del Dios guerrero, tiene una discusión bastante extensa de este pasaje, y él lo lleva al extremo, ¿verdad? En el sentido de que él viene de su tradición anabaptista, y bueno, la interpretación que hace es una pacifista, así que él asume esta visión de un amor extremo, pero eso no nos tiene que detener ahora mismo. Lo que yo creo importante aquí, en el contexto del pasaje, es que cuando Jesús dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, es que Jesús no está haciendo una pelea con el Antiguo Testamento. Esa última parte de aborrecerás a tu enemigo no aparece en ningún lado en la Escritura, y definitivamente no aparece en Levítico 19. Al contrario, si vamos a Levítico 19, miren lo que dice. Voy a leer los versículos 17 y 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Fíjense que implícito en este pasaje de Levítico está el amor al enemigo. Porque ¿a quién es que tú aborreces? ¿De quién es que te deseas vengar? ¿Por quién es que tú guardas rencor? Si usted me pregunta a mí, yo diría que todas esas cosas yo las siento respecto a mi enemigo. Yo aborrezco a mis enemigos. Yo me quiero vengar de mis enemigos. Yo guardo rencor hacia aquellos que me han hecho daño. Así que Jesús, y obviamente este tal vez es mi interpretación, pero cuando yo veo el asunto en contexto, yo veo a Jesús como el intérprete de la ley, el intérprete que busca corregir las visiones distorsionadas que se estaban haciendo del Antiguo Testamento. Como él dice en Mateo 5:17, él no vino a abrogar, sino a cumplir la Escritura. Y una y otra vez
Él lo que hace es corregir malas concepciones, como por ejemplo la del sábado, que creo que en Mateo 12 eh, está el asunto de pues, si se puede comer o no. Los discípulos estaban tomando espigas y vienen y le dicen a Jesús, mira, ¿por qué tus discípulos hacen esto? Y Jesús nota las excepciones que hay en las escrituras, nota cómo los mismos judíos no son consistentes con el mandamiento, porque si un burrito se caía o pasaba algo con él, pues ellos lo ayudaban en sábado. Y Jesús dice, bueno, hay dos asuntos aquí. La escritura misma nos da posibilidades para hacer el bien en sábado, para saciar necesidades en sábado, y en caso de que haya un enfermo, como sucede en ese pasaje, que hay un hombre con la mano seca, Jesús dice, mira, si el burro ustedes lo ayudan, ¿cuánto más un ser humano que es de mucho más valor? Eh, ¿Cómo él no va a ser ayudado por nosotros? Y Jesús lo sana. Así que Jesús aparece como el intérprete por excelencia. Así que fíjense que lo que yo estoy diciendo, no sé cuán extremo puede ser o si es un pensamiento común, pero yo creo que Jesús, con este asunto de amar al enemigo, lo que está haciendo es rescatando un tema que puede que se haya perdido en la discusión de su tiempo, pero que está ahí, está implícito en las escrituras. Eh, y yo creo que eso es lo más sustancial, ¿no? Hay dos mandamientos y los dos son importantísimos, están uno atado al otro. Ahora bien, el amar al prójimo está debajo del primer mandamiento, por eso es que hay un primero y un segundo. Si amamos al Señor de Israel, al Señor que dio la ley, por, por lógica, nos vamos a encontrar con el mandamiento de amar al prójimo. Nos vamos a encontrar porque está ahí. Ahora bien, Jesús dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Porque claro está, hay que amar a Dios y a Dios se le ama dándole culto en el ritual, a Dios se le ama en la piedad, se le ama en la lectura bíblica, se le ama en las actividades de servicio. Claro que sí. Eh, pero a Dios también se le ama en el prójimo. Eh, y usualmente todo lo que hacemos por Dios también es para que el mundo, nuestra comunidad cristiana se beneficie. Porque Dios quiere ambas cosas. Dios quiere que le sirvamos a Él, pero Dios también quiere crear una comunidad bajo su reinado, una comunidad que viva de acuerdo a sus valores. Y por eso es que ambas cosas son indisolubles, Dios y la comunidad de prójimos. Me resulta interesante que el verbo que se usa ahí, eh, de estos dos mandamientos dependen, eh, literalmente es colgar, suspender, y se habla de cuando una persona se ahorca. Eh, Así que en un sentido, en estos dos mandamientos es que la ley o se realiza o la ley no se realiza. Así que son importantísimos. Jesús les da una importancia suprema. Y yo creo eh, que pues el fariseo no tuvo nada que decir en este caso de Mateo 22. Eh, Así que esos son mis comentarios. Espero que hayan sido de bendición. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, le pueden dar like. Pueden suscribirse al canal. Yo espero al menos estar publicando un video semanal. Y por ahí viene pronto el video de José, parte 2, en el cual espero trazar algunos otros temas que se me quedaron en el primer video, porque me enfoqué mucho en la historia en sí, en el micro. Pero ahora quiero ver las cosas desde un punto de vista más amplio, que creo que también es un punto de vista útil para todos nosotros. Así que muchas bendiciones, Dios les bendiga.